Perfecto. Entonces, yo les voy a hablar en esta media hora sobre Watsu, que es una de las técnicas, bueno, sin duda una gran pasión propia y creo que es de las técnicas que más ha crecido en todo el mundo. Entonces, vamos a conocer un poquito de esto. Este señor que ven aquí en pantalla, como dijo Marcelo antes, es Harold Dull. Él en los años 70 se formó en Zen Shiatsu y cuando regresó de Japón fue a Estados Unidos, a California, en Harbin Hot Springs, y empezó a experimentar el Zen Shiatsu, que involucraba no solamente puntos de presión a través de los meridianos, sino que también muchos estiramientos. Lo empezó a experimentar en el agua caliente. Con ayuda de otros colaboradores, de terapeutas y, y personas que trabajaban también en el agua, empezaron a desarrollar esta técnica que literalmente significa water, watsu, water de agua, y su, que significa presión o masaje en japonés. Entonces, es una palabra compuesta. Y se convirtió en la primera forma de trabajo corporal acuático registrado. Esto llevó a crear la Asociación Mundial de Trabajo Corporal Acuático, que es WABA, que yo siempre digo que es como decir una sombrilla, digamos, de las terapias que luego evolucionaron en muchas y cada vez maravillosamente hay cada vez más trabajo en agua y más interés. Y bueno, básicamente el Watsu es un masaje acuático en donde el propio masaje, más que lo del terapeuta, con las manipulaciones, con estiramientos, con técnicas manuales, lo da el agua. A mí personalmente me costó mucho entender esto y creo que fueron años, digamos, para lograr entender, claro, es el agua el que está haciendo el masaje. A través de un sostén, un movimiento rítmico, una conexión con la respiración y algo muy importante, que el agua esté temperada para que cuando baja la temperatura del cuerpo, nos relajamos, pues no tengamos frío o no tengamos ninguna distracción. En el 2005, bueno, Marcelo lo mencionó antes, conocí a Marcelo en México, que fue mi primer instructor y mi gran amigo. Y gracias a Marcelo, que empezó a venir a Costa Rica, empezamos a traer cursos en Costa Rica. Eh, y en el 2011 tuve la oportunidad de formarme como instructora. Y a partir de ahí, pues ha sido el proceso de enseñar y enseñar en conjunto también. Entonces, el Watsu se realiza de manera individual, uno a uno, en donde el paciente o la persona quien recibe está flotando en los brazos, como se ve ahí en la imagen, y hay una conexión muy cercana. Harold era poeta de primera profesión, entonces todos los nombres realmente son muy poéticos, a pesar de que el Watsu está abierto para el público en general. Claramente pues lo vamos a utilizar dependiendo de si soy fisioterapeuta y voy a rehabilitar, o bien si soy terapeuta ocupacional, o bien si soy terapeuta masoterapeuta, o sea, dependiendo un poquito de cuáles son los objetivos que voy a trabajar, vamos a hacer la sesión. Entonces, se crea una conexión porque se trabaja a nivel de corazón, a nivel de sostén, un sostén incondicional, donde se trabajan todas las dimensiones, tanto movimientos lineares como movimientos rotacionales, en todos los ejes y en todos los planos. Y esto es lo que genera, bueno, los que trabajan en el agua saben que genera una liberación corporal muy grande y muy importante, y se puede trabajar tanto como lo explicaba antes, ¿no? Tanto en spas como ya para puro crecimiento personal o bien para rehabilitar o disminuir el estrés o simplemente conexión con el bienestar en todos los planos, tanto físico porque hay alguna dolencia
o mental porque necesito esa relajación y esa paz, o bien a nivel emocional porque necesito liberar alguna situación o algún trauma. Algunos de sus principios, como les decía que Harold es poeta, son principios del Zen, muchos son del Zen Shiatsu, y uno de ellos es la presencia. Tal vez parece obvio decirlo, pero realmente cada sesión es única, cada sesión es diferente, uno no puede ir como mecanizado a decir, bueno, si bien es cierto que se aprende una secuencia como tal en los primeros, digamos, pasos de aprendizaje del Watsu, estás aprendiendo una serie de ejercicios, una secuencia que se hace repetitivamente igual, pero en los procesos un poquito más avanzados, cuando ya estás conectado con el agua, conectado con la persona, conectado con la técnica, empiezas a descubrir que creo que como en todo, ¿no? Es el principio de individualidad es sumamente importante. Tanto ya porque se dirige a los objetivos de esa persona, como a sentir en ese momento y llevar mucho como la intuición de qué es lo que ese cuerpo quiere o qué es lo que ese cuerpo necesita en ese momento, cuáles son los movimientos que debo de realizar. Entonces, uno de los principios es ser, que es ser y no hacer mecánicamente, sino estar con la persona. Escuchar el cuerpo, estar presente, permitirle al cuerpo, a pesar de que hay mucha cercanía, permitirle al cuerpo mucha libertad al mismo tiempo, o sea, dejarle que el cuerpo entre en una confianza, en una seguridad, en un estado de, digamos, como de reposo, de seguridad, pero con libertad. No quiero estar encima de la persona, quiero dar simplemente esa fluidez de movimiento y respetando muchísimo la biomecánica corporal del terapeuta. Algunos de los efectos bueno, tenemos efectos tanto a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero algunos de ellos es que hay un aumento de la movilidad articular, disminuye el dolor y el espasmo, mejora la viscoelasticidad de los tejidos, mejora la calidad del sueño. Hay muchos pacientes que incluso el mismo día, ¿qué dice? El mismo día que reciben la sesión, ya sienten que que descansan y que pueden dormir mejor, mejora la digestión, mejora el sistema inmunológico. Claro, al despertar un poco ese sanador interno, ¿no? Que decimos, al conectar con ese bienestar interior, pues nos sentimos mejor en todos los sentidos. Entonces, por ende, mejora la calidad de vida en todos los niveles. En las indicaciones, aquí más bien, bueno, muchas veces hacemos la broma que más bien a dónde no está indicado, ¿no? Pero porque claramente uno quisiera meter a todo el mundo en el agua, pero bueno, aquí les escribí algunos, que es como lo que tal vez más se trabaja, bueno, en niños con parálisis cerebral, con espasticidad, en adultos mayores, en personas que tengan alguna patología con dolor crónico, como fibromialgia o artritis, o pacientes que estén pasando por algún cáncer o que se hayan hecho una cirugía, que tengan problemas ortopédicos como escoliosis, problemas de columna, patologías neurológicas como enfermedad de Parkinson o personas que estén pasando por alguna adicción y que quieran dejarlo, esto tal vez con ayuda también psicológica. Personas que hayan tenido amputaciones o lesiones medulares y mujeres en embarazo después del tercer trimestre. Cuando trabajamos el Watsu, como dije antes, pues claramente si lo trabajo con un equipo multidisciplinar o bien si soy terapeuta físico, entonces le hago la historia clínica y le hago los objetivos,
varía la cantidad de sesiones, que esto siempre lo preguntan, ¿no? ¿Cuántas sesiones se hacen para cada uno de estos pacientes o patologías? Y pues siempre se puede incorporar dentro de las sesiones de fisioterapia o bien dentro de una sesión de bienestar simplemente porque la persona quiere sentirse mejor o bien dentro de una persona que trabaje la parte de psicología, etcétera. Entonces el trabajo multidisciplinar es muy importante. Entonces, como les decía antes, que que hacemos la broma más bien de a quién no meter en el agua, ¿no? Entonces, creo que tanto en Watsu como todas las terapias en el agua, las terapias acuáticas, pues un poquito las personas que tienen fiebre o bien que tienen hipersensibilidad en los oídos o bien que tienen alguna eh, patología cardíaca que no esté controlada o diabetes que no esté controlado o bien epilepsia. Pero sobre todo, ya yéndonos más a Watsu, lo que queremos evitar son cuando hay patología con inestabilidad de ligamento o de articulaciones, o cuando hay hipersensibilidad en el estímulo vestibular, porque la persona se puede marear, que no significa que sea una contraindicación, pero puede ser una consideración, porque se pueden trabajar en lugar de planos horizontales, se puede trabajar más de forma vertical. Cuando la persona tiene dolor agudo, pues claramente no voy a hacer presión donde haya dolor y tener sobre todo precaución en el rango del movimiento, ¿no? Si hay alguna luxación o si hubo un reemplazo de cadera que fue reciente, o si hay hernias discales que quiero evitar las rotaciones. También cuando hay un comportamiento inapropiado de algunos de los pacientes, ¿verdad? Que veo que hay un descontrol en el agua. Y cuando la persona tiene osteoporosis, quiero evitar sobre todo las compresiones. Entonces, por eso es muy importante hacer bien la historia clínica antes de empezar con las sesiones de Watsu. Quería contarles un poquito sobre las formaciones de Watsu. Ya más o menos lo expliqué al inicio, pero cuando el Watsu está abierto a todo público y cuando ya sea que una persona viene a un curso libre a recibir, a experimentar, porque quiere aprender a estar más tranquilo, a tener esa paz interior o a conectarse con su respiración, como los oídos están abajo del agua, se puede escuchar mucho el corazón palpitar y se puede como tener esa conexión con sí mismo, ¿no? Pero también Harold le decía como la parte, el Watsu horizontal o el Watsu vertical. El Watsu horizontal es como un poco el Watsu del corazón que se comparte, estamos todos compartiendo. Y el Watsu vertical más como que ya quiero profesionalmente trabajar en esto y entonces empiezo formándome como proveedor de Watsu, que son los niveles, ¿verdad? Watsu 1, que son 50 horas, Watsu 2, otras 50 horas, y así continúo el proceso hasta ser profesional en Watsu y eventualmente más adelante ser instructor en Watsu. Y, por ejemplo, está Watsu Brasil, Watsu Costa Rica, aquí en España está Watsu Path, y en los diferentes países hay Watsu Estados Unidos, Watsu Israel, Watsu México, hay diferentes grupos o asociaciones que se organizan para traer profesores y dar las certificaciones. Hola, hermana. Bueno, algunos libros que están en la página web, que es watsu.com, algunos libros si quieren como profundizar un poquito más sobre el Watsu antes de llevar algún curso. Y ahí les puse el de Tansu, porque, bueno, a mí personalmente me encanta. El Tansu es el Watsu sin agua, sin piscina, lo cual uno diría, bueno, entonces no tiene nada que ver con Watsu, ¿no? Pero realmente estás acostado en colchonetas, con almohadas, simulando la sensación de flotar, de respirar muy tranquilo, muy profundo, ese sostén incondicional,
ese toque que es un toque suave, un toque, como decía antes, con libertad, pero con sostén, con seguridad. Y la ventaja es que no necesitamos, digamos, como el agua caliente que se necesita en el Watsu. En cualquier lado se puede hacer, y un poco el sueño que tenía Harold era que todas las personas en los parques se pudieran sostener de forma incondicional. Creo que ahora con lo que estamos viviendo necesitamos más de ese toque, ¿no? Estar más cerca, que lo estamos un poquito todo ya virtualizando, bueno, lo que está pasando a nivel general, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hice más rápido que media hora, lo hice rapidísimo. Pero bueno, luego quito la pantalla y ahí les cuento un poquito más. Aquí están algunas de las páginas. Bueno, está la página de la Liga de fisioterapiaacuática.org. Ahí también está la página de Watsu Costa Rica. Y la página que les mencionaba antes de watsu.com es donde están todos los cursos de Watsu y todo lo que hay a nivel mundial. Y ahí también les dejé mi WhatsApp por si alguien quiere más información adelante. Entonces, Súper, Nati. bueno, Muy bien. no sé por qué lo hice tan rápido, pero voy a dejar de compartir pantalla. Y, Bueno, hay algunas preguntas, Nati. La gente está con sí. algunas inquietudes. Por ejemplo, a Juan Pablo y también Ingrid preguntan sobre el WhatsApp embarazada. Sí, el WhatsApp. ¿Hay alguna especificidad? Bueno, sobre todo, importante no empezar antes de los primeros 3 meses. Creo que casi en todas las indicaciones en embarazo se hace de esa manera. Se puede hacer a partir del tercer mes de embarazo hasta el día antes de nacer. Cuando vienen a mí las chicas embarazadas, casi que vienen con, o sea, yo les digo, por favor no tengan las contracciones aquí, ¿no? Porque ya vienen lo más listas posibles. Pero a partir del tercer mes, y es mucho más suave el ritmo, es mucho más lento, más suave, hay una conexión porque, claro, estás haciendo a 2 personas ya, no solamente a una. Quieres evitar lo que son torsiones, lo que son extensiones y por supuesto no mucha compresión tampoco, ¿verdad? Entonces es mucho enfoque en la columna. Quieres enfocar en liberar sobre todo lumbares, y es mucho para preparar a la mujer para el parto, para tener esa conexión con bebé y prepararse al parto. No sé si esa era la pregunta o sí, porque Sí, decía Watson sí, solo en el creo que. noveno mes y no, o sea, a partir del tercero en adelante. Bueno, Nati, también Iván Díaz pregunta la pregunta de siempre, que siempre hay una inquietud en relación a temperatura ideal del agua para el trabajo. Siempre hay esta Okay. pregunta. Bueno, eso es interesante, esa pregunta, porque no en todo lado hay una piscina ideal, ¿no? Voy a hablar un poquito antes de la temperatura de la piscina ideal, que no existe realmente, pero que sería la utopía de todos los terapeutas. Es como tener una piscina eh, con profundidades distintas, o bien diferentes piscinas con, ¿verdad?, temperaturas diferentes para los diferentes objetivos. Lo ideal sería no tener luz solar encima, pero también hay países en donde llueve muchísimo, entonces cubrirlo, pero que no sea oscuro y que no tengas una luz artificial muy fuerte. Luego, lo ideal en temperatura para Watsu, ahí voy. Eso es como, ¿verdad?, la pregunta del millón. Yo siempre le digo a las personas, bueno, si depende cuáles son tus objetivos. Si estás haciendo una rehabilitación en donde estás utilizando ejercicio, por ejemplo, y en los últimos 10 minutos vas a utilizar Watsu para relajar, pues a lo mejor la piscina no tiene que estar en 34 grados, que es lo que se pide. Podría estar, digamos, como en una piscina más de natación, incluso, bueno, que no me maten otros terapeutas por decirlo, pero podría estar más bajo, digamos, 30 grados, 29, 30, 31,
porque simplemente estoy dando como un cierre, ¿no? Pero si voy a hacer una sesión completa de Watsu, en donde claramente desde el puro inicio hasta el final es Watsu con los movimientos suaves, rítmicos, estiramientos, lo ideal es una piscina entre 33 y 35 grados. Una temperatura agradable siempre, ¿no? Que la Sí, persona no sienta frío ni sí, mucho calor. que no te dé frío, exacto. En embarazadas hay una ventaja que como ellas tienen mucho calor, entonces, y realmente no se puede estar tan caliente, entonces digamos que en 32 grados por lo general está bien, 32, 31, 32, 33 grados está bien. La Eh, temperatura ambiente también influye, ¿no? Si está muy calor afuera, influye exacto, también. sí, exacto, si hace mucho calor afuera. Y luego otra cosa es que también la persona puede venir con un neopreno, se puede colocar un neopreno tanto en las piernas, ¿verdad? Como en la parte de arriba para proteger un poquito más del frío. Pero lo ideal sería entre 34, 33 y 35 grados para Watts. Muy Siempre, por bien. ejemplo, hay personas que trabajan en el mar y en el mar, bueno, en Costa Rica en el mar es súper delicioso, está como en 30 grados, muy caliente, pero está tan caliente afuera que realmente está muy bien. Entonces, depende un poquito del lugar, de la zona. Si estás en Suiza, en los Alpes, pues ahí vas a necesitar casi que 36 grados más bien. Muy bien. Nati nos pregunta también, Ana Paula, cuando la persona tiene dificultad de soltar el cuerpo, de relajar, ¿hay algún procedimiento que se pueda, hay alguna estrategia para que se pueda lograr que la persona suelte y ese trabajo Sí. pasivo? Sin duda, una de las cosas más importantes, como decía antes, el no hacer, ¿no? Uno de los principios de Watsu es no hacer y más bien estar o ser con la persona, estar con la persona. La danza de la respiración del agua, para los que han llevado el Watsu, yo siempre digo que es como la esencia del Watsu, es simplemente sentir la respiración de la persona, dejar que la persona cuando exhale realmente se hunda en el agua. Se hunda, obviamente, la cara afuera del agua, ¿verdad? Siempre, pero entrar en ese contacto con la respiración, porque muchas veces hay muchas personas que están rígidas recibiendo, que tienen las piernas rígidas, rígidas, y nosotros seguimos moviendo, ¿verdad? Queremos como que se mueva y que se doblen las rodillas y eso es lo que habría que evitar, más bien todo lo contrario. Entre más rígido, menos movimiento. Entonces, entre más digamos, como resistencia o más dificultad para esa relajación, más conexión le damos, más espacio para que se conecte con su propia respiración. Entonces, básicamente es eso, cuando inhala, por lo general, ¿verdad? Todo el mundo vamos a subir, vamos a flotar, y cuando exhala, se va a hundir. Entonces, dejarle un tiempo más ahí. Estamos acostumbrados a hacer y hacer y hacer y hacer y estar haciendo. Y aquí es como que rompe eso, ¿no? Queremos más bien darles espacio de no hacer, de simplemente sostener de manera incondicional para proporcionarle a esa persona seguridad y que a partir de esa seguridad se pueda empezar a relajar y se pueda empezar a mover y a partir de ahí entonces ya puedo empezar a fluir mejor con la persona. Sí. En Watsu, menos es más, ¿no? Muchas veces simplemente de estar y soltar es una cosa un poco trascendental, no es solo mover por un lado y por el otro. Uno se Claro. siente rico moviendo, pero otro ya se siente más la presencia, más importante. Y Sí. es muy bonito entre más avanzado, digamos, el Watsu es curioso porque más movimientos artísticos haces, más estiramientos que te pones una pierna por atrás y más estiramientos más fuertes, pero al mismo tiempo, entre más haces, más quietud quieres tener. Entonces, lo de menos es más es súper importante, esa quietud
Hay una postura en Watsu que también se llama quietud a la distancia, que es cuando después de unos movimientos le dejamos a la persona estar en quietud, estar en silencio, estar simplemente lejos, ni siquiera ya es cerquita, simplemente lejos flotando, y es ahí, por lo general, en donde hay una, digamos, como desconexión o conexión, desconexión con el estrés y más conexión con esa relajación. Súper, Nati, muy bien. Hay preguntas todavía acá. Estoy pidiendo a la gente para hacer preguntas interesantes. Nos estaban muchas preguntas buenas, me parece. Y una pregunta también que siempre me hace, la cuestión del TDAH, niños con TDAH, ¿no? Con hiperactividad, con esta cuestión de la ansiedad, a trabajar niños con TDAH. Preguntan también mucho sobre la cuestión del autismo, ¿no? Del autismo. Pero la pregunta específica acá es sobre TDAH. ¿Qué tú cuentas, Nati? A ver, mi experiencia un poquito con niños ha sido de juego, es enfocar la terapia a través del juego. Entonces, siempre con los gustos de los niños y no tratando de imponer algo, ¿verdad? Porque no le voy a imponer a un niño eh, nada, o sea, bueno, no nada, pero voy a fluir con él de lo que a él le gusta y sobre todo enfocarlo más en ese juego que, que no van a ser las sesiones, digamos, de 50 minutos. A lo mejor son solo 10 minutos, pero son 10 minutos enfocados en, en juego para luego ir llevando a esa relajación. Eh, con respecto al autismo, ahí no tengo experiencia y más bien, pues sí recomiendo que si alguien tiene experiencia con autismo y con Watsu, pues es un área que está muy bien, ¿verdad? Para explorarla y para trabajar con ello. Pero sí, digamos, como decía antes, el equipo multidisciplinar, ¿verdad? Trabajar con alguien que tenga más experiencia en eso y a lo mejor un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un terapeuta físico. Siempre que va a trabajar con niños, prefiere los juegos, ¿no? Siempre el mundo lúdico de los niños con juegos, ahí por este lado, ¿no? Bueno, Nati, qué bueno que su charla fue rápida porque hay muchas preguntas acá. Una pregunta es de Briseida. ¿Cuánto tiempo torna una sesión de WhatsApp? ¿Cuándo se hace la sesión? Entonces, creo que la pregunta es sobre la periodicidad de las sesiones. ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuál Sí. sería el ideal, no? Bueno, eso depende muchísimo del trabajo que estés haciendo con esa persona. Hay personas, como explicaba antes, que vienen solamente, que lo experimentan una sola vez en su vida y tienen digamos, como el cambio más trascendental que han tenido en toda su vida y hay personas que vienen una vez cada semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes, dependiendo un poco de los objetivos que estés trabajando. Con respecto al tiempo, también depende si lo estás mezclando dentro de sesiones de fisioterapia o otro tipo de sesiones, por ejemplo, incluso de ejercicio y luego al final 10 minutos de Watsu para relajación, o bien si es una sesión entera de Watsu dura aproximadamente 50 minutos. 50 minutos más o menos es el momento en el que, 50 minutos, una hora en el que ya nos tenemos que salir para ir al baño. Entonces, las sesiones duran eso para que tampoco la persona necesite ir al baño y luego está incómodo que ya necesita acabar la sesión, ¿verdad? Entonces, con respecto a la periodicidad que decía antes, que depende del objetivo que estés trabajando, eh, por ejemplo, bueno, en embarazadas, que a mí me encanta trabajar con ellas, eh, a partir del tercer mes podrías hacer una vez cada mes hasta el último mes, por ejemplo. Diego Sánchez nos pregunta, ¿cómo se prepara para una sesión de WhatsApp? ¿Hay una preparación específica? ¿El terapeuta tiene que se preparar, el profesional tiene que hacer una meditación, tiene que estar bien para hacer la gente bien también? ¿Cómo sería para ti? Cuando ya estás impartiendo, cuando ya sos terapeuta de Watsu, lo ideal es no tener una sesión seguida de la otra,
sino darte un espacio para salir del agua, ir al baño, hidratarte, tener un ratito de verdad en seco para, ¿verdad? Como volver a tener esa tierra antes de volver a entrar al agua. Y bueno, hidratación sobre todo, indispensable, tanto líquido como en la piel. No sé si la pregunta va enfocada a ya cuando sos terapeuta o cómo se prepara uno para ser terapeuta de Watsu, pero si ya sos terapeuta, esa Si es la persona que hace la pregunta nos puede escribir ahí, si es especificar un poquito más la pregunta, por favor. También se puede contestar las dos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, exacto, ok, cuando ya sos terapeuta, exacto. Si ya sos terapeuta, entonces eso, o sea, tener un espacio de tranquilidad antes de ir a tocar a una persona, porque el Watsu, claro, quieres hacerlo es de mucha relajación y en el agua, es como decimos, todo se sabe, ¿no? El agua es transparente, entonces si yo estoy, que vengo de un tráfico muy pesado de los carros y llego al agua, pues eso se nota, ¿no? En el agua y estoy transmitiendo eso. Si estoy en un momento más interior, más conmigo misma, más tranquila, más preparando el espacio, por supuesto, pues desde ahí voy a también hacer la sesión. Y una cosa es que Watsu no utiliza música, porque la música, que fue algo personalmente también que me costó entenderlo al inicio, porque si pones música, vas a seguir el ritmo de la música para moverte. Y si no utilizas la música, estás utilizando el ritmo de la respiración de la persona para moverte. Entonces, entras en ese espacio interior de verdad, de meditación y de relajación para poder dar una muy buena sesión. Súper. Y para se preparar para, bueno, de la música también, cuando hablo para la gente también no comprende bien, entonces que arranco a veces con música en los cursos de la formación. Cuando la gente comprende un poquito mejor, ya lo saco de la música y el silencio, y la gente va siguiendo el Sí. movimiento de la persona. ¿No? Nosotros usamos toda nuestra sensibilidad para nos conectar, me parece. Muy bien. Y cuanto a prepararse para ser un profesional de Watsu, es toda la formación de WABA, toda. Hay pocos practitioners, ¿no, Nati? Eso creo que es importante hablar porque creo que es importante que la gente comprenda de Ok, qué momento bueno, puedo hacer Watsu, no es así. bien. En la página de watsu.com, ahí está, digamos, como todos los, ¿cómo se dicen? Requerimientos, sí, requerimientos de lo que se necesita para esto. Pero, pues básicamente se empieza con el Watsu básico, que son las primeras 16 horas de curso. El Watsu 1, que lo conforman el Watsu básico y el Watsu de flujo de transición, estos dos cumplen 50 horas. Cuando se termina ese curso de Watsu 1, se hacen 10 prácticas y se pasa al Watsu 2. Cuando terminas el Watsu 2, haces igual 10 prácticas. Y se aconseja trabajar un poco con el Watsu antes de llevar el tercer nivel, que bueno, ya Watsu 3. Además de esto, tendrías que tomar 50 horas más de algún curso relacionado, ya sea que repites Watsu 1, 2 o 3, o bien algún curso relacionado de agua de 50 horas. Esto en cada país cambia un poquito dependiendo de el instituto de Watsu de donde estás trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, en Costa Rica, que seguimos el de Estados Unidos, es así. Bueno, tienes las 200 horas de agua, luego tienes 100 horas de anatomía, de fisiología, tienes 100 horas de alguna manipulación corporal que al inicio era shiatsu, solamente shiatsu, pero luego se abrió a que podía ser también tansu o bien cualquier tipo de trabajo corporal en suelo, en camilla, ¿no? Para que te dé, es que en Estados Unidos, en Latinoamérica esto es un poquito diferente, pero es para que te dé, digamos, la licencia de poder tocar un cuerpo. Y a partir de ahí también son las prácticas que
que vas a hacer después de Watsu 3. Pero básicamente haces Watsu para ser proveedor, que es con el 1 y el 2, los dos primeros niveles, y las prácticas. Y luego para ser profesional de Watsu, que en total son 500 horas. Si ya sos fisioterapeuta, entonces claramente ya vas a tener toda la parte de anatomía y de fisiología. Entonces creo que lo importante ahí es hablar como con el instructor que te está guiando para ver cómo está el camino de tornarse profesional en Watsu. Sí, muy bien. Eso es importante. A veces no logramos comunicar eso para la gente, que tiene que tener permiso a tocar a la justamente lo que nosotros en la liga queremos es que sea adaptado a las idiosincrasias de nuestros países. Como nosotros trabajamos muchísimo con fisioterapeutas y terapeutas físicos, kinesiólogos, ¿sí? Hay todo un camino para después hacer exclusivamente sesiones de Watsu. De verdad que hay pocos practitioners. Hay muchos países que todavía no hay practitioners. No hay esa persona, la verdad, que no puede trabajar solo Watsu. Puede usar en una sesión de rehabilitación el medio ahí un poquito en su paciente, ¿no? Pero no una sesión completa de Watsu. Bien, Sí, eso. luego también que esté abierto al público es porque el Watsu se puede trabajar con amigos y con familiares y hay personas que no quieren, digamos, tornarse profesionales ni trabajar de esto, pero sí quieren poder compartirlo con amigos y sin necesidad de cobrar de esto también. Entonces, Sí. eh, igual yo les insto a que sigan, ¿no? A que no solamente hagan el uno y ya, sino que ojalá se sigan formando. Eh, a mí me pasó durante muchos años que entre más hacía Watsu, menos lo podía explicar con palabras, porque, claro, era más un sentir, más un estar con cada persona, ¿no? Entonces me costaba muchísimo explicarlo. Eh, y es porque de verdad vas profundizando, vas más profundo, más profundo, más profundo, cada vez más con la técnica. Entonces, bueno, es maravillosa y se los recomiendo mucho si están en este camino. Tenemos más dos preguntitas, pero a ver acá, tenemos solo unos minutos para contestar porque ya va a arrancar la otra charla. Entonces, ¿qué? Mónica Barraco de Argentina nos pregunta, ¿hay abordaje que dejan el cuerpo libre y el movimiento del agua? ¿Creen que es importante cuidar de la postura de la cabeza? Algunos cuidados en relación al posicionamiento. Creo que ella nos habla del soporte de cabeza, del triángulo. Sumamente importante. Creo que lo más importante y de lo que requerimos mucho tiempo a la hora de enseñar es ese soporte, ¿verdad? Pues no hacerlo a nivel cervical, porque si sostienes las cervicales, pues va a haber una hiperextensión y quieres tampoco sostener demasiado arriba, ¿verdad? Quieres como sostener sobre todo en el occipital, pero siempre en Watsu hay una tracción, entonces estás, eh, después de algunos movimientos, quieres realizar esa tracción de cabeza, pero lo más importante es como, gracias a esa presencia, estás llevando la atención, ¿verdad? A cómo está la cabeza, o sea, no hacer movimientos bruscos, sostener con mucha delicadeza, casi como si fuera un bebé que está sosteniendo y que está sosteniendo, ¿verdad? La cabeza. Eh, eso es un tema, a ver, no, es que es Sí, muy difícil el decirlo así enfoque porque cada simple cabeza es es diferente, complejo. Sí. pero Cuando, una de las cuando tú cosas das un es, buen soporte es que tu trabajo está mejorando la calidad. Creo que Mónica pregunta eso porque Mónica Barraco es de Argentina y trabaja otras técnicas que no un soporte específico al cuello, ¿no? El sí, Watsu, entonces, que hay la toma de Harold es un poco diferente, pero es muy agradable también. Es como que tiene que, bueno, es bien complejo, la verdad. Tiene que ser en la práctica, eso, pienso yo, para contestar. sí, y una cosa es que, bueno, yo siempre le digo en las clases,
si tienes la atención en la cabeza, olvídate del otro brazo, no importa. Lo importante es que la cabeza no sufra de esos cambios bruscos y que se mantenga alineada, ¿verdad? Entonces, que estamos a veces cuando estamos aprendiendo, estamos tan pendientes en que el cuerpo se nos va a hundir, pero el cuerpo no importa que se hunda, a fin de cuentas tiene flotadores y si están bien puestos, va a estar bien alineado también a nivel lumbar, pero la cabeza siempre mucha atención ahí, mucho enfoque. Súper, muy bien. La última pregunta es en relación a cuántos pacientes tú crees que es el ideal que la persona trate. ¿Cuántas personas, cuántos pacientes o cuántas personas la persona logra atender en un día? En un día. Bueno, esa también es una pregunta Absurda, así. ¿no? Sí. Pues hay personas que dicen 2 en la mañana y 2 en la tarde para protegerte vos de tu cuerpo. Pero hay personas que ni siquiera aguantan eso de estar tanto tiempo en el agua, que dicen, no, yo una sesión al día y ya me es mucho para estar en el agua. A mí personalmente, bueno, una me es poquito, pero depende un poquito de cómo te estés cuidando. Yo peco un poco porque al inicio cuando empecé creo que hacía, no sé, hasta 7 al día y fue una locura, pero eso me dio también para aprender a que es peligroso, ¿no? Y que ojalá no hacerlo, porque de verdad que es una locura total y uno se machaca mucho el cuerpo haciéndolo. Entonces, en este momento, si a mí me preguntan, digo como mucho 2 en la mañana y 2 en la tarde, como mucho. Y ya a veces me suena un poquito que podría ser menos inclusive, pero depende, o sea, depende un poco Sí, de... todo en pero el no, negocio es subjetivo, ¿no? Todo es depende, ¿no? Todo hay mucha, siempre hay una cosa como móvil, ¿no? No hay una cosa recta y específica, ¿no? Hay todo. sí. Nosotros ahora cuando estamos terminando los cursos, estamos dejando unos días de práctica y están haciendo eso, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Incluso los estudiantes a veces dicen, wow, es bastante, no es mucho, porque estás presente con la persona, estás no solamente haciendo algo técnico, ¿verdad? Como mecanizado, sino hay mucho sentir. Y no es como que te vas a tomar todo personal, para nada, es muy profesional y muy pues haciendo el trabajo que se necesita, pero sí requiere mucha energía. Entonces, eh, pues sí, muy subjetivo, depende.